Como creyente en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, ¿temes a la muerte? ¿Cuál es tu apreciación frente a la muerte? Podría hacerte otra pregunta. ¿Entiendes que para el ser humano la muerte física puede representar la salvación o la condenación según el testimonio que hayamos tenido delante de nuestro Dios? Nuevamente te extiendo la bienvenida, no sin antes desearte grandes bendiciones por parte del Dios viviente. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la muerte, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a aprovechar este estudio sobre el capítulo de Génesis 23, el cual nos describe acerca de la muerte de una gran mujer que para el Antiguo Testamento y aún para nosotros como cristianos es una mujer a quien el Espíritu Santo a través de los apóstoles reafirmó y exaltó. Se trata de Sara, la esposa del patriarca Abraham. En el capítulo 23 se nos habla acerca de la muerte y sepultura de Sara, precisamente. Porque claro, a pesar de ser hombres usados por Dios, a pesar de ser hombres cuyas edades superaban los 100 años, eran hombres y mujeres cuyos cuerpos también debían de perecer, es decir, cuyos cuerpos debían de acabarse, cuya vida física debería de terminar. Esta es una de las grandes enseñanzas que nos da la Biblia, que nos da el cristianismo. Es una de las grandes enseñanzas que nos da el Evangelio, porque nosotros al ser creyentes, al ser cristianos, al profesar ferviente fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, debemos de conocer lo que el apóstol en la carta a los Hebreos llamaría los rudimentos de la doctrina. Y parte de los rudimentos de la doctrina está este tema, la resurrección de los muertos. Así que nosotros como cristianos, como creyentes de Dios, no podemos temer a la muerte. No podemos estar faltos de conocimientos en cuanto a la muerte, porque bien sabemos que somos seres eternos. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y posteriormente empezó a desarrollar toda esta magnífica y poderosa creación, la cual es para nosotros un hábitat, un hogar, pero es un hábitat o un hogar físico para nuestro cuerpo físico, porque nuestro espíritu, nuestro hombre interior, lo que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, ciertamente es eterno. Nosotros somos seres eternos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, refiriéndose a seres espirituales, a seres con entendimiento, a seres con corazón, a seres con espíritu. Así que nosotros somos eternos. Cuando nuestra carne perece, cuando nuestra carne muere, cuando nuestros seres queridos nos entierran o nos hacen el sepelio, o cuando nosotros lo hacemos a nuestros seres queridos, ciertamente lo que estamos es dando la despedida a la carne, a la parte física, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa entonces con el espíritu? ¿Qué pasa con esto que está hecho a imagen y semejanza de Dios? Pues bueno, déjame decirte que este es el principal fundamento del cristianismo. Esta es la principal razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino y entregó su vida y se entregó en la cruz del Calvario para perecer, para morir, para sufrir físicamente por nosotros. Pero asimismo resucitó. Y así como nuestro Señor Jesucristo resucitó, nosotros también tendremos una resurrección. Pero esa resurrección está ligada a la obediencia, esa resurrección está ligada al buen testimonio, porque la fe está ligada a la resurrección de los muertos. Y estos son los rudimentos de la doctrina. Nosotros no podemos creer en Dios solo de palabra, nosotros no podemos creer en Dios según nuestro propio razonamiento. Nosotros debemos de creer en Dios según su palabra. Y dice la Biblia que de Dios proviene el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría de los hombres. Así que imagínate cuán grande puede ser el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría de Dios. Esta es la razón por la cual inspiró a través de su Santo Espíritu las Sagradas Escrituras, la Biblia. Por eso nosotros como cristianos y como hijos de Dios, como verdaderos creyentes de Dios, no debemos de apartarnos
de las Escrituras, no debemos de apartarnos del conocimiento de Dios, porque así como conocemos la palabra de Dios, entramos a conocer muchas otras cosas que para el mundo son desconocidas, parte de ella la resurrección de los muertos. Sobra aclarar que nosotros como cristianos no contemplamos la reencarnación, estas son ideas de los hombres, esto viene a través de la antigüedad por medio de religiones como el hinduismo y otras religiones, otras sectas que se han inventado teorías falsas que han nacido en los corazones mentirosos de los hombres. Porque la palabra de Dios es una sola y el plan de Dios es uno solo. El plan de Dios es formar hombres espirituales, seres humanos espirituales, a los cuales nos ha entregado carne, nos ha entregado cuerpo, cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, pero a través de estos cuerpos, a través de la parte física, a través de lo que es corruptible, a través de lo que sufre, a través de lo que se enferma, a través de lo que será sepultado en algún momento. Irrefutablemente, el Señor nos está dando formación a nuestro espíritu. Antes de ir al capítulo 23 de Génesis, donde estaremos estudiando, acompáñame por un momento a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, esto hace parte de los rudimentos de la doctrina del cristiano, es decir, esto hace parte de las cosas básicas que todo cristiano debe saber. Si esto es lo básico, imagínate entonces cuán profundo es lo que representa las viandas, la comida sólida del cristianismo. El apóstol Pablo le hablaba a las iglesias del primer siglo acerca de la leche espiritual, acerca del conocimiento rudimentario, acerca de los primeros pasos en el cristianismo. Y la resurrección de los muertos es precisamente uno de esos temas fundamentales que representan no la comida sólida, no el conocimiento profundo del cristianismo, sino lo básico, lo primero, lo fundamental. Porque si nosotros no creemos en la resurrección de los muertos, como diría Pablo, entonces ¿para qué creemos en Cristo? Entonces ¿para qué nos hacemos cristianos? Acompáñame entonces a 1 Corintios capítulo 15, a partir del versículo 12. 1 Corintios 15, versículo 12, para darle fundamento y respaldo a esta enseñanza que estaremos meditando acerca de la muerte y sepultura de Sara, la esposa de Abraham. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquí el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia en Corinto acerca de la resurrección de los muertos. Resulta que en aquel momento, como dato histórico, había muchos judíos, es decir, habían muchos hombres que practicaban la religión del judaísmo. Esto es la primera enseñanza que Dios le dio a la humanidad, al pueblo israelita, al pueblo judío, para que se acercasen a él. Entonces ellos, algunos, contradecían la resurrección de los muertos y otros estaban a favor de la resurrección de los muertos. Así que de este modo, en aquel momento en la iglesia primitiva, se estaban filtrando falsas doctrinas en la iglesia. Pero Pablo, como un hombre enviado por nuestro Señor Jesucristo, lleno de la unción del Espíritu Santo y por ende lleno de la revelación y el conocimiento de Dios, se estaba encargando de enseñarle a la iglesia en Corinto, pero también a ti y a mí, que la resurrección de los muertos hace parte de los fundamentos principales de nuestra creencia en Cristo. Entonces les decía, ¿para qué entonces están creyendo en Cristo si no van a resucitar? ¿Para qué entonces se proponen estar permanentemente andando bien delante de Dios si la vida eterna no existe? Esta era más o menos parte del discurso que le estaba dando Pablo a la iglesia de Corinto y que por medio del Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros hoy. Acompáñame entonces, vamos a leer en el capítulo de Génesis 23. Y es maravilloso y ciertamente muy deleitante, pero también muy entretenido poder leer la Biblia, poder escudriñar las Escrituras a través de este sustento, de este fundamento. El Señor se goza y se maravilla de que nosotros escudriñemos las Escrituras. Y cada vez que leamos la Biblia lo debemos hacer con esa intención, sacar conocimiento sólido, sacar verdadero fundamento para nuestro caminar y trasegar en el cristianismo. Porque debemos de tener conocimiento. Nosotros somos los reyes y sacerdotes de la tierra. Nosotros somos los sabios y los inteligentes de la tierra.
No son los científicos quienes están en este momento encerrados, quizás, buscando desarrollar la cura o la vacuna contra el COVID. Somos nosotros quienes estamos enfocando nuestra atención en la vida eterna, en la salvación. Por supuesto, no debemos de descuidar la vida terrenal, no debemos de descuidar nuestro cuerpo, y tenemos que ser sabios y prudentes con nuestras enfermedades, si es que padecemos de alguna enfermedad. Pero debemos de entender que por más fuerte que sea cualquier enfermedad, que sea cualquier padecimiento, que sea cualquier necesidad que estemos viviendo en medio de este mundo físico, no se compara en lo absoluto con el mundo venidero, esto es la vida eterna. Y esto es una enseñanza muy linda porque nos demuestra, a pesar de que Abraham, siendo el padre de la fe, y Sara, siendo la madre de la fe, también pasaron por esta debilidad humana, también pasaron por muerte y sepultura. Génesis capítulo 23, versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultar entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tomadlo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo. En presencia de los hijos de Ed, 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Aquí está entonces esta historia que nos relata la Biblia acerca del fallecimiento y sepultura de Sara. No lo vamos a leer, pero en la carta de Gálatas el apóstol Pablo hace una gran alegoría, una gran enseñanza para darle a entender a las iglesias en Galacia acerca de que nosotros somos hijos espirituales de Sara, es decir, de aquella mujer libre, de aquella mujer que recibió la promesa de Dios. Porque Dios ciertamente prometió a Abraham que Sara, su mujer, habría de tener gran descendencia a través de Isaac. Y de esta descendencia vendría el Mesías, vendría nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. De este modo, Sara para nosotros juega un papel supremamente importante porque de su vientre y a través de sus generaciones viene el Salvador, viene el Hijo de Dios. A través de estas generaciones, de esta descendencia, fue escogido José, quien fue de la tribu de Judá,
quien fue el esposo de María, la señorita que fue escogida por Dios para que en su vientre fuese engendrado la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo como hombre. Pero no debemos de olvidar que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, quien se hizo hombre a sí mismo para venir a enseñarnos misericordia, amor, paciencia, benevolencia, humildad, para venir a enseñarnos que nuestro camino debe ser por medio del amor, por medio del buen testimonio, que nosotros debemos ser dignos seguidores de Dios por medio del ejemplo y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Sara fue una mujer muy amada por todo el pueblo judío, y fue una mujer que aún el Espíritu Santo tuvo en medio de sus enseñanzas para, por medio de alegorías, enseñar la doctrina, enseñar el cristianismo a las iglesias primitivas. Pero hoy el Espíritu Santo nos las enseña a nosotros. Dice en Hebreos 11 que Sara, por su fe, también se dispuso, siendo ya de más de 90 años de edad, a tener intimidad con su esposo, solo por el hecho de que Dios les había prometido descendencia. Y es ciertamente sorprendente que una mujer y aún un varón de más de 90 años se dispongan a tener intimidad con el ánimo de procrear. Pero Sara lo hizo, y esto dice Hebreos 11. Sara por la fe fue heredera de la promesa. Sara porque creyó, pero también se puso en práctica para buscar esa bendición de Dios, fue heredera de la promesa y por ende fue salva. Así que Sara seguramente en este momento debe estar en el seno de Abraham, en el Hades, como lo llamaría Apocalipsis. Y lo que enseña la Biblia es que cuando nosotros morimos físicamente, según nuestro testimonio, según el camino que hayamos tenido delante de Dios, si hemos sido hombres de rectitud, si hemos sido mujeres de rectitud, de buen testimonio, de amor, de obediencia, si hemos sido personas que hemos estado delante de Dios obedeciendo y siguiendo el camino de nuestro Señor Jesucristo, no solo de palabras, sino con el corazón y con las acciones. Si hemos sido personas que a través de nuestra fe hemos recibido la bondad, hemos dejado de mentir, hemos dejado de andar en lujuria, hemos dejado de andar en fornicación. Si con nuestro testimonio le hemos dado la gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso, si hemos sido luz para las personas que nos rodean, si nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para amar aún a los enemigos, si nosotros hemos permitido que el Espíritu Santo saque de nosotros el rencor, la ira, la contienda, la maldicencia, si nosotros verdaderamente hemos permitido que nuestro Señor Jesucristo, cuando tocó a nuestras puertas, empezara a transformarnos, a dejar atrás el hombre pecaminoso, el hombre mundano, la mujer pecaminosa y mundana, entonces nosotros estaremos en la presencia de Sara y Abraham en el momento de nuestra muerte. Si alguna vez te has preguntado cuándo podrá ser el fin del mundo o la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo, déjame decirte que esto no lo saben ni los ángeles. Pero déjame decirte otra verdad, que en el momento de nuestra muerte, el día en que nuestro corazón deje de palpitar y nuestros pulmones dejen de respirar, ese día será la llegada de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, porque de ahí en adelante no hay más posibilidad de nosotros reivindicarnos ante el Dios vivo y poderoso, porque entonces nuestro espíritu, dice la Biblia, que estará en el seno de Abraham, dice la Biblia, dormirá nuestro espíritu hasta la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga entonces nuestro Señor Jesucristo, seremos juzgados. Así que tu nombre y el mío, para alcanzar la vida eterna en presencia de nuestro Dios, para alcanzar el reino venidero, glorioso, de paz, de gozo, donde no hay enfermedad, donde no hay tribulación, donde no hay tristeza, donde no hay lágrimas, para alcanzar ese reino maravilloso para el cual hemos sido creados, porque no fuimos creados para este mundo, hemos sido creados para alcanzar la gloria venidera, ese mundo espiritual en presencia de nuestro Dios. Si tú y yo nos disponemos a creer, a confiar, a obedecer, a tener buen testimonio, a orar a Dios permanentemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a alabarlo, a dejar de mentir, a dejar detrás el hombre antiguo, la mujer antigua, a perdonar, a conservar el matrimonio si está en dificultades, a seguir perseverando en medio de la tribulación y en medio de la enfermedad, a seguir perseverando en medio de la necesidad.
a seguir amando aún a nuestros enemigos, a perdonar a aquel hombre o aquella mujer que tanto mal nos dejó en el corazón. Si nos disponemos a ello, déjame decirte, amigo o amiga, hermano o hermana en Cristo, que ese reino venidero que promete Dios a través de todo el Evangelio y todas las Escrituras es para nosotros, pero debemos de estar permanentemente velando en oración y, como le diría Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti misma y de la doctrina, porque el corazón del hombre es engañoso. Así que hay que estar permanentemente buscando a ese Dios vivo, hay que estar permanentemente revisándonos a nosotros mismos, dónde estamos fallando delante de Dios. Si hay mentira hay que sacarla, si hay maldicencia hay que eliminarla, si hay rencor hay que inclinarse y postrarse ante Dios para que trate nuestro corazón y eche fuera esos espíritus de rencor que el enemigo ha querido poner en nuestra vida. Porque si no, déjame decirte que aunque sí está asegurada nuestra muerte física, también está asegurada la muerte espiritual. Y esta la llama Apocalipsis la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte que enseña Apocalipsis? Que si nosotros morimos en desobediencia, si el día de nuestra muerte física morimos siendo desobedientes, fornicarios, siendo maldicientes, siendo viciosos, siendo egoístas, siendo envidiosos, siendo hijos de oscuridad y no hijos de luz. Nosotros entonces moriremos bajo las garras de Satanás. Y ya no nos espera entonces la salvación. Sí nos espera una vida eterna, pero Apocalipsis lo denomina el horno de fuego. Apocalipsis es un libro muy hermoso, es una visión que el apóstol Juan tuvo de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo, y de una forma muy simbólica, con muchos dibujos y con muchas expresiones muy bíblicas, nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan y lo hace a nosotros, cómo sucederá el proceso después de nuestra muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo lleva a Juan a las alturas en el Espíritu, dice el apóstol, y allí estaba viendo a la iglesia, allí estaba viendo a los creyentes, allí estaba viendo a aquellos hombres y mujeres que mueren en Cristo, que moriremos en Cristo. Allí estaba viendo a aquellos hombres y mujeres que profesando a Cristo lo tienen en su corazón como un sello, pero también el apóstol logró ver a aquellos hombres y mujeres que hablan mucho de Cristo y que hablan permanentemente de la Biblia, pero sus corazones están lejos de Él. Les llama entonces nuestro Señor Jesucristo en medio de esas visiones la sinagoga de Satanás, es decir, la iglesia de Satanás, la iglesia de mentira, la iglesia de engaño, la iglesia de maldicencia, la iglesia de disensión, de pelea, de fornicación, de lujuria. La iglesia de la mentira, esa iglesia que está conformada por creyentes que también están en medio de los creyentes, que estamos de corazón sincero delante de Dios. Así que no se trata de la tribulación que estamos pasando en este momento, no se trata de la enfermedad, no se trata de la escasez económica, de la falta de trabajo, no se trata del mundo terrenal, el cual es perecedero, el cual, como diría Salomón, es vanidad, porque todo es vanidad, porque todo habrá de destruirse como lo hace un pantalón viejo que dejas de ponerte. Mas nuestro espíritu, nuestro hombre interior, el que está hecho según la imagen y semejanza del Dios vivo, tiene que estar permanentemente vigente ante los ojos de Dios por medio del testimonio de Cristo, la perfección, el crecimiento. Dice el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación que nosotros estamos viviendo, esto es 2 Corintios 4:17. La tribulación que nosotros vivimos nos está llevando a formarnos, porque si no hay carne, ¿cómo contrarrestamos la ansiedad para darle gozo y paz? Porque si no hay enfermedad, ¿cómo se va a gloriar la presencia poderosa de Dios en medio de nuestras vidas? Dice Pablo que en medio de una oración, porque Pablo era un hombre enfermo, Pablo, según relata la Biblia, Pablo tenía una enfermedad, según da indicios la Biblia, en sus ojos, una enfermedad que era muy fuerte, una enfermedad que era evidente para quienes lo veían. Una enfermedad que incluso podría hacer dudar a los creyentes cuando veían a ese hombre enfermo predicar la palabra.
Pero los creyentes se daban cuenta que no era el hombre quien predicaba, sino el Espíritu Santo que estaba en él. Pero Pablo fue un hombre enfermo, Pablo fue un hombre que tuvo persecución, Pablo fue un hombre que estuvo encarcelado por la palabra de Dios, Pablo fue un hombre que sufrió el Evangelio de Dios, porque es necesario que por medio de muchas tribulaciones lleguemos al reino de los cielos, porque tribulación tras tribulación Dios nos está formando, nos está perfeccionando, nos está haciendo hombres y mujeres firmes, valientes, con fe, con paciencia, con amor, con gozo, con benignidad, hombres y mujeres cuyos corazones perdonan, hombres y mujeres que hemos recibido el Espíritu de Dios, por ende la mente de nuestro Señor Jesucristo, hombres y mujeres, dice la Biblia, que estamos sentados con nuestro Señor Jesucristo en las alturas, en las regiones celestes. A pesar de que seguimos viviendo en la tierra, nosotros estamos sentados con Cristo en las alturas. Nosotros debemos ver las tribulaciones con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ver a los hombres y a las mujeres que nos rodean, quienes cometen errores, quienes están permanentemente dando golpes contra el aguijón, quienes están golpeando con las paredes, cometiendo errores y queriéndonos lastimar. Nosotros debemos de verlos con los ojos de Cristo, con ojos de perdón, con ojos de conocimiento, con ojos de sabiduría, con ojos de misericordia, con ojos de amor, que es el vínculo perfecto, el amor, el que perdona, el que lo sufre, el que todo lo cree, el amor que no busca lo suyo, sino el amor que busca el bien de los demás, el amor que no se jacta de sí mismo, sino el amor que todo lo entrega, el amor que aunque no se goza de la injusticia, la soporta, mas se goza de la verdad, de la rectitud, del amor, de la benevolencia. Ese es el testimonio, esa es la razón por la cual nosotros pasamos por este mundo terrenal, para que nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, es decir, lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, sea un fruto de verdad, sea un árbol lleno de frutos, sea un árbol lleno de la manifestación del Espíritu Santo, sea un árbol espiritual perfecto. Así lo describe la Biblia, como el árbol de la vida que estaba en el Edén, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser esos árboles que conformamos ese Edén espiritual, ese paraíso lleno de frutos, porque en el reino de los cielos no hay imperfección, en el reino de los cielos no hay pecado, en el reino de los cielos, el reino venidero, no hay oscuridad, pero ese reino venidero es el mismo reino que nosotros podemos empezar a vivir ahora mismo. Un reino en el cual nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, nuestro príncipe de paz, nuestro compañero, nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro hermano. Y asimismo, a través de Dios Todopoderoso, nuestro Creador y Padre. De esta forma voy terminando esta meditación. Así que recuérdate que hay resurrección de los muertos. Si estás pasando tribulación o enfermedad o alguno de los tuyos, no dejes de pensar y no dejes de entender y de profundizar en esta idea, en esta enseñanza, que si estás pasando por enfermedad o alguno de los tuyos, se está formando y perfeccionando tu espíritu, porque la gloria va a ser eterna. Como diría Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si hay tristeza, si hay enfermedad, si hay escasez, esto es cada vez más y mayor peso de gloria en la eternidad. La gloria es el esplendor de Dios, la luz de Dios que nos va a cubrir de día y de noche en medio de la eternidad, donde no hay día ni noche, porque solo está Dios reinando, porque solo está la presencia perfecta, gloriosa y magnífica de ese nuestro Creador, quien se ha dispuesto a crear este universo para enseñarnos quién es Él por medio de la parte física del mundo terrenal. Espero hayas disfrutado de esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.